Bueno, vamos a primeramente a orar, hermanos, para poner en manos de Dios esta clase. Que sea el Señor, ¿verdad? Ayudándonos a darnos ese entendimiento para poder comprender mejor las Escrituras. Bien. Bendito Padre, en esta hora te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permites hoy estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos has traído, Señor, con un propósito, Señor. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestro conocimiento, Señor, al estudio de hoy de tu palabra, de esta enseñanza que has traído el día de hoy, Señor. Te damos las gracias, Señor, que seas tú ayudándonos a comprender, Señor, que nos des esa revelación, ese entendimiento, y que lo podamos poner nosotros en práctica. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los que no pudieron venir, que tú los ayudes. Yo no sé qué circunstancias estén pasando, pero tú sí lo sabes, Padre. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Pues vamos a continuar con los libros. Los libros históricos, ¿verdad? Creo que, bueno, ya la clase hace 15 días precisamente hablamos de cuáles son o cómo está clasificado los libros y veíamos precisamente, pues también vieron lo que es el Pentateuco, los 5 libros primeros, después hay 12 libros históricos, ¿verdad? Que es Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y tenemos Esdras, Nehemías y Esther. Creo que ahorita la pastora Tati ya vieron con ella hasta Esdras, ¿verdad? Vamos a darle continuación, ahorita a ver el libro de Nehemías, posteriormente veremos Esther, y empezaremos a ver también los libros poéticos, que sería Job y Salmos, ¿sí? Hasta ahí veríamos el día de hoy. Yo sé que estos libros son muy extensos, ¿sí? Vamos a ver los puntos principales, porque realmente no acabaría, es mucha información, pero lo elemental, de alguna manera que tengamos nosotros un panorama general de lo que habla el libro, ¿no? O qué enseñanza nos está dejando ese libro. Y de esa manera pues nosotros nos podemos guiar para poder entender mejor, ¿verdad? Bien, Nehemías. El libro de Nehemías quiere decir, en su traducción griega, salud, hermano, consolación de Jehová, ¿sí? Consolación de Jehová, o en otras interpretaciones lo manejan como Jehová consuela, ¿sí? Jehová consuela. Dice, es el libro del tercer retorno. Dice, habla sobre la construcción del muro y la vida espiritual. Contiene 13 capítulos, 406 versículos, y aproximadamente 9.491 palabras. Bien, como cada libro, pues vamos a ver los puntos fundamentales, quién lo escribió, en este caso, bueno, quién es el autor. Dice que no especifica realmente el nombre de su autor, pero probablemente fue Nehemías, él mismo el que escribió, Nehemías. Si vemos ahí precisamente en Nehemías 1:1, dice que este libro, junto con el libro de Esdras, son tratados como un solo por los escribas hebreos, debido a que entre el final del libro de Esdras y el principio del libro de Nehemías existe una continuación del relato bíblico, ¿sí? Entonces, precisamente aquí en los libros hebreos, en los escritos hebreos, habla precisamente de que lo manejan como un solo libro, el de Esdras y Nehemías. Sin embargo, cuando hacen la traducción al español, lo dividen, ¿sí?
los separan. Entonces por eso aquí nos habla precisamente que este libro es realmente, o se considera como uno solo, porque es continuación, ¿sí? La fecha dice, la fecha en que se escribió es alrededor de, perdón, del año 424 a 395 a.C., ¿sí? Durante el reinado de Artajerjes, ¿sí? Del rey Artajerjes, ¿sí? Del rey de Persia. Seguramente por ahí ya hemos escuchado algo de este rey, inclusive hay varias películas ahí de este, ¿verdad? De este personaje, ¿sí? El rey de Persia, el Artajerjes, ¿verdad? Pues también fue malo este rey, pero bueno. Dice, los acontecimientos o sucesos cubiertos en este libro son aproximadamente de 12 años. ¿Sí? O sea, realmente este periodo que abarca este libro de Nehemías es un promedio de 12 años. Pero sin embargo, pues nosotros aquí podemos observar que se escribió en un periodo de más de 30 años. O sea, se escribió en un periodo de 30 años, pero realmente abarca 12 años, ¿sí? 12 años de historia. Y dice, y basado en Nehemías 1:1 y en capítulo 13, versículo 6, podemos decir que desde el 444 a.C. hasta el 432 a.C., ¿sí? Ese es prácticamente el periodo en que abarca. Entonces, si vemos de 444 al 432, ¿cuántos años son? 12 años, ¿no? Entonces son 12 años de diferencia. Entonces lo que abarca esta narración de este libro. El método literario, pues es narración histórica. Entonces, ¿por qué? Porque estamos precisamente viendo todo lo del pueblo de Israel. Entonces todo esto es historia. ¿Cuál es el propósito? Dice, continuar la historia del regreso de Israel de la cautividad en Babilonia y la reconstrucción de los muros de Jerusalén, junto con las reformas religiosas que Nehemías realizó con Esdras, ¿sí? Entonces sabemos aquí que Nehemías y Esdras eran contemporáneos, ¿sí? Pero aquí habla que Esdras es prácticamente ahora sí que el personaje intelectual, ¿sí? Pero Nehemías era el activista, realmente el que hizo las cosas, ¿sí? Entonces, pero sin embargo trabajaron juntos. Es importante saber que el libro de Nehemías es uno de los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Y aunque en el libro de Esther, en nuestras Biblias, está colocado después de Nehemías, los acontecimientos narrados en Esther ocurrieron antes del acontecimiento narrado en Nehemías, ¿sí? O sea, después de Nehemías sigue Esther, ¿verdad? Pero no quiere decir que en el periodo de Esther, en ese tiempo sucedió después de Nehemías, no, fue antes, sí, pero bueno, ese es el orden que manejan en la Biblia, pero no es siempre el mismo. Es como lo que vamos a ver ahorita en Job. Pues Job pues está posterior a Esther, pero realmente no fue en ese tiempo, ¿sí? Bueno, dice el nombre. ¿Por qué lleva este nombre de Nehemías? Dice, lleva el nombre de su personaje principal, que es Nehemías. En hebreo originalmente el título se escribe Nehem, Yahá, ¿sí? Y que significa consolación de Jehová. O ya dijimos que también Jehová consuela, perdón. Sí, entonces estamos viendo el porqué. Ahora, ¿para qué se escribió? ¿Y qué es lo que nos quiere revelar? Dice, la obra de Dios a través de Nehemías, un gran líder reverente y temeroso, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar varias cosas de esta persona. Si más o menos leemos en el segundo capítulo, vemos que Nehemías era un copero, era el copero del rey, ¿verdad?
o sea, el que servía las copas, le servía, ahora sí que el vino, ¿no? Y que él, bueno, por lo que dice ahí la palabra, dice que él era muy alegre, ¿sí? Entonces él tenía que hacer reír al rey y todo, tenerlo contento, ¿no? Pero ahí pues narra precisamente que un día el rey lo ve triste y le dice que qué le pasa, ¿no? Y él siempre feliz, ¿no? Y entonces él dice que porque le ha llegado noticias de que su pueblo está en ruinas, o sea, Jerusalén. Y entonces dice, ¿qué quieres que yo haga, ¿no? ¿O en qué te puedo ayudar? Entonces, pues ahí también se ve que, pues, de alguna manera, pues, halló gracia Nehemías delante del rey, ¿verdad? Y entonces, Nehemías ora, ¿verdad? Ora al Señor y le dice, ¿qué le pido? Y entonces sí, porque eso es lo que luego no hacemos, ¿verdad? Antes nosotros de dar alguna respuesta, pues a veces nosotros tenemos el impulso y lo damos y de acuerdo a como nosotros queremos. Pero no, Nehemías dice que oró. Cuando le pregunta al rey, él oró. Y el Señor le dijo, pídele esto. Entonces le pidió que lo dejara ir a reconstruir su pueblo, ¿no? Pero aparte de eso le pidió otras cosas. Le pidió materiales y le pidió que lo custodiaran hasta la ciudad. Y el rey se lo concedió. Entonces, ¿por qué no lo negó? Pues porque realmente pues Dios se lo estaba diciendo a Nehemías, está diciendo, pide esto. Y pues, con esa seguridad él lo pidió. Porque si no, a lo mejor, pues él pide y posiblemente le hubiera sido negado, inclusive hasta lo hubieran, ¿cómo se llama? Mandado a lo mejor pues sí, inclusive hasta matar, ¿no? Porque en ese entonces pues sabíamos que el rey era lo máximo y tenía uno que estar ahí, pues tener mucho cuidado con lo que uno decía o hacía, ¿no? Pero él no tuvo miedo en ese momento porque él ya había orado a Dios. Entonces Dios dice, dile esto. Entonces le da el permiso de ir, ¿verdad?, allá a Jerusalén, y él fue precisamente el que empezó a organizar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y fue un gran líder también porque realmente lo organizó, él distribuyó el trabajo entre todos el pueblo que había ahí, inclusive el mismo pueblo aportó, ¿sí?, dinero, bienes para poder reconstruir las murallas, ¿sí? Entonces, y bueno, ya vemos más adelante que él se convierte en ¿qué? ¿Lo convierten en qué? En gobernador. Bien, entonces dice, ¿qué nos revela esto? Es la obra de Dios a través de Nehemías, un gran líder reverente y temeroso. Entonces aquí vemos dos características importantes, ¿sí? Reverente y temeroso de Dios. Entonces sabemos que pues, el temer a Dios no es tenerle miedo, sino el respeto, ¿verdad? De sabiendo que Él nos ve todos los días, ¿eh? Hay veces uno dice, híjole, aquí no me ven nadie, pero no sabemos que nos está viendo Dios las 24 horas del día. Bien, otro punto dice, la edificación de los muros de Jerusalén y la rehabilitación de la ciudad. Entonces ese es lo que nos enseña en este libro, que precisamente narra cómo fue reconstruidos los muros de Jerusalén. Otro punto, el liderazgo, la valentía y planificación humana junto con la motivación divina. Entonces ahí también habla de liderazgo. O sea, porque él motivó también a los demás así compatriotas, los demás israelitas para que hicieran, porque nadie se atrevía a hacerlo, sino él tuvo que hacerlo, tuvo valentía, porque dice ahí la palabra que él con una espada tenían acá la mano y con otra le estaban
ponían el tabique, ¿no? Bueno, yo me quiero imaginar así. Sí, porque como reconstruyeron los muros, ¿no? Pues me imagino que era de piedra o no sé. Entonces, por un lado la espada y acá poniendo el tabique y todo, ¿no? Y así también los hombres, mujeres, todos. Entonces ahí podemos ver eso, liderazgo y la valentía. Y la planificación humana junto con la motivación divina. Porque ¿quién lo motivó a hacer esto? ¿Verdad? Entonces eso es prácticamente lo que nos quiere revelar, ¿no? Este libro. Y como ustedes saben, todos los libros tienen divisiones. Aquí lo dividen en dos divisiones principales. La parte 1, que es la reconstrucción de los muros, ¿sí? Y viene una subdivisión también de esta división, donde dice que Nehemías, en el punto A, Nehemías recibe malas noticias y él ora al respecto, es lo que les comento. Él recibe noticias de que Jerusalén está en ruinas y él lo que hace es orar. ¿Sí? Entonces son puntos que podemos tomar y aplicarlos también a nuestra vida, porque esto es lo que debemos de hacer. Para eso nosotros estudiamos la palabra, pues para poder aplicarla, ¿no? Y que vamos a ver que es de bendición siempre. Punto B, Nehemías y su preparación para la reconstrucción de los muros. Ahí hablan en el capítulo 2, versículo 1 al 20, ¿sí? Entonces Nehemías y su preparación para la reconstrucción es cuando habla con el rey. Y luego dice en el punto A, con el rey Artajerjes, con los gobernadores en Jerusalén y con los líderes del pueblo. Entonces, precisamente se prepara, pues habla con el rey, ¿sí? Con los gobernadores, también allá en Jerusalén, con los líderes del pueblo para poder organizar, ¿no? En el punto C dice la restauración de los muros, ahí habla del capítulo 3, ¿sí? Hasta el capítulo 6, versículo 19, habla de la reconstrucción, cómo lo hicieron. Y pues sabemos que toda obra de Dios, siempre hay oposición. Aquí vemos oposición externa, oposición interna. O sea, externa, pues los de allá afuera, los que eran extranjeros, pues también estaban al pendiente, ¿no? Pues viendo qué estaban haciendo, ¿no? Y entonces, pues estaban también y estaban al pendiente, pues de que ellos no se pudieran otra vez levantar. Entonces, pues tenían la espada acá y acá y estaban así, ¿no? Cuidándose también. Entonces había oposición externa, oposición también interna, porque también dentro del mismo pueblo pues hay inconformidades, ¿sí? Porque muchos a lo mejor pues no tienen esa fe, ¿no? Y que dicen, ay, ¿cómo vamos a levantar esto? Nosotros vamos a hacer esto, pues si cuánto tiempo tardaron en construir esto y tú quieres que lo hagamos. No, o sea, infinidad de comentarios, ¿no? Que hay veces nosotros lo creemos imposible, ¿no? Cuando aquí ahorita, lo que vamos a ver más adelante, que fíjense, en 52 días se logró esta tarea. 52 días, o sea, estamos hablando de menos de 2 meses. Entonces, cuando se quiere y cuando realmente también es voluntario, se puede, ¿verdad? Algo que lo vemos imposible, pues sí es posible, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vemos oposición. ¿Sí? Y también ahí en esos versículos habla precisamente de el muro, cuando el muro es terminado. En el punto D habla de, dice, planes de Nehemías para reprobar Jerusalén, ¿sí? Para repoblar Jerusalén. Ok, sí. Sí, porque resulta que pues estaba en ruinas esa ciudad, entonces todos habían huido, ¿no? Entonces ahora volver a traerlos, volver a traer al pueblo. Ah, que dice repoblar. Repoblar, ¿sí? Volver a llegar, que vuelvan a llegar, ¿sí?
Entonces habla en el capítulo 7, ¿verdad? Del 1 al 73. Y habla de la organización policial para controlar las ciudades. Pues claro, tenían que poner seguridad, que estuvieran al pendiente, ¿verdad? También un censo de los que volvieron del exilio, ¿sí? Hubo un censo. En la parte 2, en la división 2, pues ya habla de las reformas para y del pueblo, ¿verdad? Cómo se organizaron ya posteriormente. Entonces ahí dice, por Esdras y por Nehemías. Entonces ahí tuvo también la intervención Nehemías. Nehemías era el sacerdote, ¿no? Que él instruyó o dio la palabra, le enseñó la palabra precisamente, pues, al pueblo. ¿Por qué el pueblo realmente sufrió esa situación? Pues porque estaba en desobediencia, ¿no? Hemos visto, bueno, ya de los libros pasados, que igual el pueblo seguía cayendo en desobediencia. Y por eso Dios permitió que precisamente el reinado persa pues invadiera al pueblo israelita. O sea, él lo permitió. Como que dicen, pues bueno, pues eso como podríamos decir pues una lección, ¿no? Entonces aquí habla precisamente de las reformas y del pueblo por Esdras y por Nehemías, del capítulo 8 al 13. Dice, Esdras da lectura de la ley, ¿sí? Capítulo 8, del versículo 1 hasta el 18. Esdras confiesa los pecados de Israel. Entonces ahí precisamente Esdras hace una oración. Habla precisamente en capítulo 9 del 1 al 37. Después dice, el pueblo renueva el pacto y promete obedecer la ley de Dios. Entonces ahí ya el pueblo se compromete a que ahora sí va a ser obediente. ¿Sí? Del capítulo 9 al capítulo 10. ¿Sí? En el punto D dice lista de los residentes de Jerusalén, pues ahí se hace el censo, ¿verdad? Estamos hablando del 11 al 12. Dedicación del muro de Jerusalén, capítulo 12, del 27 al 47, sí. Después habla de las reformas de Nehemías, ¿verdad? Capítulo 13, que dentro de ese punto podemos ver que se separa a los judíos de los extranjeros, ¿sí? Entonces, pues sí, porque había ahí estaban, pues sí, de alguna manera ahí revueltos, porque el que dominó pues fueron los persas, ¿no? Entonces, ahí había de los dos, ¿no? Entonces hay una separación. Luego se echa a Tobías del templo para hacer volver los utensilios, las ofrendas y el incienso de la casa de Dios. Dice reunión de los levitas y reforma en los diezmos y en la observancia del sábado. Acuérdense que eran judíos, el sábado, ¿no? Dice reforma respecto de las esposas extranjeras y declaración final. Entonces ahí vemos una serie de reglas, ¿verdad? Que ponen Nehemías, ¿verdad? Bien. Y ya viéndolo por capítulos, pues los importantes, pues prácticamente son todos, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera la idea principal por capítulo, en el 1 dice la dura situación, es donde se expone la situación y las condiciones morales de Jerusalén, que vemos que pues, estaba en ruinas. En el capítulo 2, pues precisamente es la oración y la petición e inspección de Nehemías. Entonces cuando Nehemías ora a Dios y hace la petición al rey, al que Jerjes, a Jerjes. Capítulo 3, pues habla de la reconstrucción de los muros, cómo lo empiezan a hacer. Del 4 al 6, habla de los opositores son vencidos y el muro es terminado en 52 días. En el 8, lectura explicada de la ley por parte de Esdras. ¿Sí? Ahí Esdras les dice y les da a conocer las escrituras, la ley de Dios. El capítulo 9, del 9 al 10 habla del arrepentimiento del pueblo y el avivamiento, ¿sí?
Entonces hace que el pueblo pues, se arrepienta, ¿verdad? Y de esa manera pues viene el avivamiento. En el 12 habla de la dedicación del muro, ¿sí? Y en el 13 las reformas morales en la vida del pueblo. Entonces, antes de contar, sí me gustaría leer un poquito el capítulo 2, si me acompañan en el capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2, versículo 1, vamos a leer rápido del 1 al 9 nada más, ¿sí? Para que se den una idea. Dice, sucedió en el mes de Nisán. Aquí habla precisamente de los meses, estamos hablando del calendario hebreo, ¿eh? Sabemos que es otro tipo de calendario, entonces el mes Nisán pues habla precisamente del primer mes del calendario hebreo, que viene siendo entre marzo y abril, o sea, no coincide con nuestro calendario actual, ¿eh? Dice, entonces sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Nehemías 2. No, Nehemías, bueno, Nehemías 2. Sí, perdón, bueno, sí. Perdón. Es Nehemías 2. Y luego dicen que ella no ponemos atención. Ok, perdón, es Nehemías. Ok, entonces versículo 2. Dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, o sea, ahí está hablando Nehemías, ¿verdad? Le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Por el fuego? Perdón, es pregunta. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjense, ahí el rey dice, yo creo que lo vio tan afligido, dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? ¿O qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces, dice, fíjense lo que dice ahí, entonces oré al Dios de los cielos, o sea, en ese momento. Y dije, sí, y dice, en el 5 dice, y dije al rey, si le place al rey, o sea, todavía con reverencia, ¿verdad? O sea, no porque me está pidiendo, me está ofreciendo, yo le voy a decir, sí quiero esto. No. O sea, todavía dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, o sea, estaban los dos, ¿no? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, que lo resguarden, ¿no? Y no lo vayan a, pues sí, a agarrar ahí, ¿no? Iba a pasar por Santa Inés. ¿Mande? Iba a pasar por Santa Inés. Eso, exacto. Ay, no, sí, hermano. Y luego en el 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces ahí podemos hablar, pues que Dios estaba ahí. Tocó el corazón del rey.
Y en el 9 dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Sí? Entonces, bueno, si continuamos, pues ahí nos va narrando todo. Entonces, aquí es donde podemos observar eso, ¿no? Que pues él se percata de esa situación y entonces se entristece, él ora a Dios, pues hace la petición al rey y vemos que el rey le ofrece ayuda. Bien. ¿Qué enseñanzas podemos ver, verdad, en este libro? Pues son muchísimas.